Noches, Cristian. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿Me escuchas estábamos bien? haciendo una breve introducción al tema con respecto a que hoy no se pudo llevar adelante el tan esperado debate por el tarifazo. El diputado Olmedo se paró, bueno, fue muy controvertido esto, se paró, primero iba a sesionar, luego fue alguien y le dijo algo, Mazzotti estaba espiando detrás de las cortinas, finalmente Olmedo se levantó, no dio quórum y hubo una andanada de insultos por parte de todo el recinto. Y bueno, y mañana, esto es una noticia de último momento, el gobierno ha convocado a Casa de Gobierno a todos los bloques para empezar a tratar este tema en serio. Cristian, la verdad es que hay mucha preocupación por parte del ciudadano medio, porque quienes tienen las responsabilidades de darle un nuevo rumbo a esta economía que es por sabido que no está funcionando, incurren en este tipo de acciones, ¿no es cierto? Sí, básicamente Macri, yo lo que analizo es que Macri está tratando de meter un ajuste que la verdad que por el lado macroeconómico no le termina de cerrar, pero algo más importante es que no le termina de cerrar por el lado político. La gran cuestión igual, más allá de la cuestión económica, acá es que del otro lado, en este último tiempo, a partir del 2000, fin del 2017, principio del 2018, con todo el ajuste que se dio, lo muy raro, el dato que está por fuera de la economía y es bastante llamativo, es que si bien Macri perdió un poco de apoyo social, ese todavía no lo capitalizó ninguna fuerza opositora. Eso es un dato muy importante, ¿no? Porque Macri está haciendo pasar un ajuste, mal o bien, quizás no con la fuerza que en primer momento Macri hubiese querido, pero igualmente lo está haciendo pasar. Y sin embargo, del lado opositor no se conforma un núcleo duro opositor y tampoco es que la clase trabajadora logra resistir el ajuste, porque fíjate que los grandes sindicatos se están arreglando todos por 15%, cuando sabemos que estamos frente a una inflación que claramente no va y que se viene un año donde se va a volver a perder salario, poder adquisitivo del salario, ¿no? Hoy por la tarde los informativos estaban haciendo hincapié que quien verdaderamente está perdiendo en esta cuestión es la clase media, porque la clase más baja es la que puede acceder digamos, a la tarifa que es subsidiada. La clase alta, sinceramente, bueno, poco le influye a una persona que tiene mucho dinero el pagar un poco más o un poco menos las tarifas, y la clase media es con esta quita del subsidio la que queda directamente afuera de esta economía que, bueno, que como estás diciendo está repercutiendo bastante duro en el trabajador. Sí, yo lo soslayaría un poco, digamos. Cuando hablamos de clase media estamos hablando de, si se quiere, trabajadores calificados o profesionales liberales. Digamos, la categoría clase media es una categoría media rara porque prácticamente si uno pregunta, hace una encuesta, el 80% de la población argentina te dice que es clase media. Por eso al hablar de clase media es bastante difícil. Yo trato de entenderlo con trabajadores de ingresos medios y altos y trabajadores desocupados o de ingresos bajos. En lo que son trabajadores de ingresos medios o altos, literalmente se está pagando el costo del ajuste de una manera tremenda, sobre todo en el Gran Buenos Aires, capital y conurbano, ¿no? Porque es toda la zona que le están sus servicios y demás, etcétera. Eso desde ya es durísimo. Eso en el interior no lo sienten porque en realidad nunca tuvieron subsidios. No digo en el interior de la provincia, sino en el interior del país. Las provincias, exacto, Córdoba, Santa Fe y demás, etc. Pero a los trabajadores desocupados y los trabajadores de clase baja también le está pegando en Gran Buenos Aires y capital. ¿Por qué? Porque si bien, como vos decís, y es cierto, el gobierno de Macri en ese sentido, si bien le está metiendo un ajuste, es un ajuste que también lo compensa porque también está tirando más subsidios a esos sectores con tarifa social, como vos nombraste, pero esos sectores también digamos, entre comillas, comen mucho de la changa del trabajador de salario medio y salario alto.
Y entonces, como hoy en día el trabajador de salarios medios, de salarios altos, está resintiendo el bolsillo, todo esto muy enfocado en lo que es la provincia y capital, está haciendo menos, está contratando menos changas, está gastando menos en el negocio del barrio y demás, etcétera, y eso y también le está pegando al trabajador desocupado y trabajador de salarios bajos, o trabajador informal, ¿no? Eso le está pegando mucho. En la provincia, la verdad que esta mejora que supuestamente se dio en la pobreza, no sé si se habrá escuchado, sí, salió en los medios hace unos días, en la provincia justamente no se dio esa mejora, sino que fue una mejora que solo se reflejó en los datos a fin del año pasado en las provincias del interior, no en la provincia de Buenos Aires ni en Capital. O sea, trabajadores que habitamos la provincia de Buenos Aires y Capital, la verdad que somos los que la estamos pasando peor de todo el país, con todo esto, esta quite de subsidios. Y obviamente, una cuestión extra, que también indirectamente todavía no se resiente de una manera tan palpable, pero que se va a empezar a sentir en el mediano plazo, también los jubilados, porque bueno, con la reforma previsional también se está pegando un tijeretazo, se está recortando el ingreso de los abuelos de la tercera edad, ¿no? Justamente hoy escuché esta versión y también es uno de los argumentos de la oposición, que justamente quienes más están padeciendo estas medidas económicas y sobre todo quienes están padeciendo en el día a día el proceso inflacionario son los jubilados. Sí, los jubilados la verdad que todavía no se siente de una manera, si se quiere, definitiva, porque mal o bien a bastantes jubilados, o sea, todavía no es algo totalmente generalizado, porque muchos jubilados mal o bien han cobrado la reparación histórica y han cobrado unos manguitos más, pero a mediano plazo se va a empezar a sentir. Cuando esos días que anteriormente crecían por encima de la inflación, o crezcan al nivel de la inflación o inclusive menos, un poquito menos, porque la nueva fórmula les pega mucho. Y además, una cuestión extra es que la inflación que mide el INDEC, sobre la cual supuestamente van a subir todas las jubilaciones, es una inflación que no refleja la realidad de un jubilado, porque no incluye la cantidad de remedios que requiere un jubilado, no incluye el tipo de alimentación que requiere un jubilado, es decir, es una inflación que no los representa, por decirlo de alguna manera. Y entonces, frente a eso yo sigo diciendo, todavía van a perder un poco más de lo que ya perderían comparando con esa inflación, ¿no? Cristian, si tuvieras que definir, de acuerdo a tus conocimientos, ¿cuál sería el modelo que se está aplicando en este gobierno, el gobierno de Macri, la era de Macri? ¿Es un modelo económico keynesiano, liberal, clásico? ¿Cómo lo analizarías? Yo lo que siempre digo en mis clases es que Macri es tan liberal como lo dejan ser. A ver, si fuese por Macri hubiese avanzado un ajuste muchísimo más que avanzó. Pero ¿qué pasa? La economía no es meramente una cuestión técnica, sino que también está la cuestión del político. Si Macri metía el ajuste como pensó meterlo en un primer momento, duraba 3 meses en el poder, literalmente. Tal cual. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando se mete un ajuste, por definición, la clase trabajadora, que siempre es la ajustada, tiende a resistir. De alguna u otra manera tiende a resistir. Entonces Macri en ese sentido, si bien tiene como basamento, podemos llamar una matriz liberal, que algunos pueden decir liberal, otros un poco una mezcla entre el liberalismo y el desarrollismo. Si fuese por Macri hubiese metido un ajuste más de corte ortodoxo, más de corte liberal, pero es un tipo, más allá de que yo no esté de acuerdo con sus políticas, no me queda otra que aceptar su habilidad política para meter el ajuste. Porque la realidad, ¿cuál es? Los últimos 2 grandes ajustes que sufrió la clase trabajadora argentina
vinieron los dos después de grandes crisis. El primer gran ajuste fue el ajuste que mete Menem, venía de una hiperinflación, es decir, venía de un shock de la inflación. El segundo gran ajuste fue el que mete Duhalde, que venía de otro shock, la crisis del 2001, y hay que reconocer en Macri la capacidad política, más allá de que yo al menos no comparto políticamente a Macri, pero hay que reconocer la capacidad que tiene políticamente de lograr meter un ajuste que no viene después de un gran estallido político, sino que viene de un modelo que, si bien no se podía sostener en el tiempo, porque el kirchnerismo, la lógica del último kirchnerismo no se podía sostener en el tiempo, no terminó explotando. Entonces, digamos, la capacidad política del mismo Macri de meter el ajuste, más allá de no recibir la explosión hecha, hay que entenderlo. Quienes al menos estamos en desacuerdo con Macri, para luchar contra ese monstruo tenemos que entenderlo. Pasa mucho que en economía o en política, muchos colegas míos que están en desacuerdo con Macri, siguen pensando que Macri es un idiota, que Macri es un principiante, y realmente ha demostrado claramente que si algo no es eso. O sea, es el día de hoy que sigue metiendo el ajuste, y sin embargo sigue primero en las encuestas, y sin embargo es un candidato con recambio, porque si no va él en el 2019 puede poner a Vidal, y sin embargo el tipo sigue teniendo la iniciativa política, con una gran capacidad de, en los momentos que tenía que recular, reculó, en los momentos que tenía que pudo avanzar, avanzó. Por eso, como cuestión general, yo digo, Macri es tan liberal como lo dejan ser. Bien, bien, toda una definición, como para que vayamos entendiendo un poco más quienes, como les decía en un principio, Cristian, me parece que debemos informarnos un poco más al respecto de la cuestión económica, ¿no? Porque en eso se resume prácticamente todo. Si queremos ahorrar, si queremos hacer una inversión, si queremos saber, bueno, cómo realmente puede llegar a rendirnos un poco más el sueldo en el proceso inflacionario que estamos teniendo en estos momentos. Pero yo noto, y esto por ahí es a modo personal que te voy a consultar, Cristian, la gente por lo general ni se informa de la cuestión económica. O sea, solamente está para recriminarle al gobierno de turno por si no le va bien o si le fue mejor en el gobierno pasado que en este o al revés, pero no se informa de la cuestión económica. Sí, es una realidad, digamos. Convengamos que en sí la economía y los economistas, yo soy parte de ese conjunto de personas, el primer problema que tenemos, yo trato un poco de no ser tan parte de ese problema, pero siempre mal o bien en algo lo soy, es que hablamos difícil, generamos, digamos, explicaciones que a veces no son tan sencillas de seguir, y eso yo creo que es un primer filtro, que ya la gente un poco se aburre de esas cosas. Yo la otra vez comentaba a mis amigos, también colegas, son colegas economistas o sociólogos, hacíamos como una charla sobre la mediatización que tuvo la política, ¿no? Digamos, si uno mira 20 años atrás, no había tantos programas de debate político y demás. Tal cual. Hoy en día hay programas donde se discute, pero si uno mira cuáles son los programas, entre comillas, más exitosos de política, de lo que podemos llamar política a grandes rasgos, ¿qué es lo que vemos? Que los programas más exitosos, ¿cuáles son? El de la nata, que si hay algo de lo que no habla es de política, sino que habla de si se quiere, los chicos o cuestiones que la política como la corrupción, pero que no hacen al núcleo duro de las políticas llevadas a cabo. O si no, tenemos un programa como el de Santiago del Moro, Intratables, que lo que menos se habla es de política, porque donde va alguien a hablar algo de política ya le saltan gritando los panelistas. Y por ahí como no una son farandulización, ¿no?, de la política. Y yo no sé si llamarlo farandulización, sino
como que la política, yo lo que entiendo, es una visión muy particular, que puede estar errada, es que, digamos, la gente prefiere ver algo que instintivamente entienda a tratar de instruirse un poco y meterse en el barro de las cosas que quizás a primera vista parecen complicadas, pero que es por donde pasan las verdaderas decisiones políticas. Yo no es que esté a favor de que exista la corrupción, ¿no? Pero digo, la corrupción es importante, pero más importante es analizar la naturaleza de las políticas, de a quién le saca un gobierno, a quién le da el gobierno y demás, etcétera, más que ver si uno se robó 10, 20 o 30 millones, que es un montón de plata y que no lo tiene que hacer, pero que en el fondo la cuestión central es, por ejemplo, cómo le va a repercutir a la sociedad la reforma previsional, o cómo le puede repercutir la reforma laboral. Más que los 5 o 10 millones que devuelven. Repito, no está bien que se los roben, y estoy totalmente en contra de que se los roben, pero bueno, me parece que es una cosa quizás más secundaria, más complementaria. Bien. Cristian, ¿cuál es tu pálpito de lo que va a suceder en estos próximos días con respecto al nuevo tarifazo que se está anunciando? Y bueno, hoy que finalmente no se dio quórum para empezar a debatir esta cuestión. ¿Cuál sería tu pálpito? ¿Qué es lo que va a suceder? Mirá, yo lo que creo es que el gobierno tiene la firme decisión de seguir adelante, que no es lo que creo, es lo que dicen abiertamente, tienen la firme decisión de seguir adelante. Lo que sí hay enfrente del gobierno, se está encolumnando, digamos, a la oposición, por decirlo de alguna manera, los une el espanto en ciertas cosas, y hay cierto consenso dentro de la oposición que hay que frenarlo. E inclusive hoy cuando volví a mi casa, estaba escuchando que inclusive desde el sector del radicalismo, que es parte de la Alianza Cambiemos, estaban planteando la posibilidad de dar cierto freno al tarifazo. A ver, yo si traspolamos lo que hizo Macri anteriormente, yo lo que te puedo decir es, en tanto y en cuanto suba la presión social, y esa presión social por el tarifazo se traslade de alguna u otra manera, tanto por los políticos de la oposición como por lo que ahora se vio, el radicalismo, y mismo Lilita Carrió, que están levantando la voz diciendo, che, no podemos estar cobrando tanto, estar dando tantos aumentos, en tanto y en cuanto la protesta social, el malestar, por los canales que sea, yo creo que el canal donde más se expresa es en la protesta, en la movilización callejera, en tanto y en cuanto eso llegue la sangre llegue al río, por decirlo de alguna manera, Macri va a tener que, no dar marcha atrás, pero sí al menos atenuar los aumentos, al menos. El tema que, bueno, si como clase trabajadora no se llega a mostrar este descontento con las políticas llevadas a cabo, Macri no va a tener una razón por la cual dar ni marcha atrás ni atenuar nada. De nuevo, volviendo a la hipótesis original, Macri es tan liberal como lo dejan ser. Si no se da un condicionamiento de ese liberalismo y esa idea de ajuste sobre la clase trabajadora, ¿no? Obviamente, si no le ponen un freno, Macri cómodamente va a seguir avanzando con esto. Decimos lo que se dice, es todo lo que lo va a definir a esto es la lucha de clases. Si va de protesta o no, si esa protesta va a calar en las figuras políticas, y si esas figuras políticas van a llevar adelante, ponerle de una manera u otra un freno, o sea, tanto de la protesta como de las mismas figuras políticas, se van a llegar o no a ponerle un freno a los avances de Macri. Esa es la gran cuestión. Como cuestión, si se quiere, predictiva, la verdad no tengo una predicción exacta de lo que vaya a pasar, sino que lo que va a definir lo que vaya a pasar es justamente cuánto cale hondo o no
la protesta social y el malestar social en los políticos. Vos recién apuntaste a la reforma previsional y lo destacaste como algo realmente importante a tener en cuenta. ¿Por qué deberían nuestros televidentes y todos en general informarse más respecto de la reforma previsional según tus conocimientos y tus palabras, Cristian? La reforma previsional es bastante complejo lo que hacen y, digamos, es muy difícil de explicar de manera rápida, pero voy a hacer el intento. Digamos, por un lado, la reforma previsional lo que trata de hacer es cambiar la forma en que se calculaban los aumentos. Es decir, antes se calculaban los aumentos de una manera que lo que hacía, no voy a entrar en tecnicismos, pero me interesa explicar a grandes rasgos, lo que hacía era que en el largo plazo las jubilaciones aumenten su valor, su poder adquisitivo, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque estaba atado a algunos indicadores, como por ejemplo la evolución la evolución de la recaudación, la evolución de los salarios, que todo eso generaba que en el largo plazo, dado que en el largo plazo en Argentina, incluyendo a Argentina, que es un país bastante inestable, inclusive en Argentina, en el largo plazo esos indicadores crecen y por lo tanto, en el largo plazo las jubilaciones iban a crecer. Esa era la forma que se calculaban los aumentos previamente. Con la nueva forma de calcular los aumentos, lo que se generó es que es una fórmula que está atada a la inflación. ¿Qué pasa? Si uno ata un salario a la inflación, lo que va a hacer, en el mejor de los casos, es que el salario, si bien no cae, tampoco aumente. Entonces, ¿qué pasa? Con la anterior fórmula, en el jubilados iban cobrando de a poquito cada vez más. Si bien hay que remarcar una cuestión fundamental, seguían siendo salarios, porque la verdad es que eran salarios de hambre, y siguen siéndolo, obviamente, con la diferencia que antes esos salarios de hambre de a poquito iban creciendo. Con esta, quizás, ese es el argumento del PRO, de Cambiemos. Hubo un par de años, creo que fueron 2 años nada más, que cayeron un poco, porque cayeron, pero si uno hace el neto, si junta 5 o 10 años, se da cuenta que las crecen y tienen un proceso de crecimiento. Con la fórmula, en realidad, si bien ese 1 o 2 años que caían anteriormente no van a caer, tampoco van a subir. Es decir, se va a mantener la miseria en el mismo estado en el que está. A manera de resumen, con la anterior fórmula, de a poco, lentamente, los jubilados cobraban cada año un poquito más. Quizás un año caía un poquito, pero en el neto, si en el mediano plazo, terminaban cobrando un poquito. Con la nueva fórmula, lo que se hace es agarrar al jubilado en la miseria en que está y decirle, no salís más de esta miseria. Esta es tu miseria y te quedaste ahí. Entonces, bueno, es una reforma que lo que termina haciendo es recortar sobre los jubilados en condiciones de vida y a la par dejar de cobrarle impuestos a grandes sectores empresariales. Entonces, lo que termina haciendo Macri es, deja de cobrarle a ciertos sectores empresariales, a la vez que recorta subsidios a la clase trabajadora que paga los servicios cada vez más caros, y a la vez que le paga menos jubilación a los jubilados. O sea, es una transferencia de ingresos bastante clara de sectores populares, por decirlo de alguna manera, donde entra la clase trabajadora, tanto activa como pasiva, hacia sectores empresariales, sectores más concentrados de la economía, que ahí tenemos tanto los exportadores como los sectores productores para el mercado interno. Pienso, ¿no? Qué triste es dilucidar conjuntamente con vos, como lo estamos haciendo, Cristian, sobre estas cuestiones. Qué bueno también celebramos que podamos hablarlo con vos, que sos un especialista en la materia y que puedas clarificarlo de esta manera. Y me pregunto, para el argentino medio, el que
tuvo por ahí la posibilidad de ahorrar un manguito, cosa que lo veo difícil hoy día, porque me parece que si el ahorro ya se dispersó, pero bueno, que tuvo una oportunidad o tiene una oportunidad de negocio, ¿en qué le conviene invertir? ¿Plazo fijo? ¿Qué le conviene invertir si es momento para invertir en algo, Cristian? Y mira, yo muchas veces me hacen esa pregunta, ¿no? Primero aclaro una cosita al margen, no soy un especialista, soy economista y bueno, intento analizar humildemente esto. Te decía, ¿en qué invertir o en qué ahorrar? Invertir y ahorrar son dos cosas distintas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Mi madre ahorra. ¿Por qué? Porque en realidad quiere en un futuro comprarle algo a alguien o irse de vacaciones. Una persona que quiere ganar plata invierte. Por lo tanto, en ese sentido, ahora, mi madre va a tener, obviamente, va a buscar mayor tranquilidad, va a buscar tener menos riesgos, que su ahorro se mantenga. O sea, su finalidad sería que el ahorro de ella se mantenga. Al que quiere ahorrar y mantener su valor de compra en el tiempo, yo siempre lo que recomiendo, porque yo soy una persona que no está tan metida continuamente en las cuestiones financieras para ganar plata. Yo mis ahorros los ahorro para en un futuro o irme de vacaciones o comprar algo. O sea, yo no invierto, yo ahorro. Yo lo que hago normalmente es decirle, mira, el dólar a largo plazo, mal o bien, siempre se mantiene, mal o bien, el valor del ahorro, con el dólar en Argentina. Exacto. Quizás hay épocas donde el dólar está un poco más barato, quizás hay épocas donde el dólar está un poco más caro, pero siempre mal o bien, uno está seguro en dólares. Ya cuando uno quiere ganar plata con la plata, ya uno tiene que tomar otros riesgos. Por ejemplo, hoy en día se puede invertir en un negocio, o se puede invertir en LEVAC, o se puede invertir en muchas otras cosas. ¿Cuál es el problema? Vamos con el tema de las LEVAC particularmente. Las LEVAC nos dan un rendimiento, un interés en el tiempo. Ponele, vamos a hacer números redondos, vos tenés 1.000 pesos en LEVAC, los ponés y te dan el 10%. Es decir, en un mes te dan 1.100 pesos. ¿Me seguís? No sé si se va entendiendo. Sí, ¿cuál es el problema? De repente, en ese mes, por ahí, el dólar se queda quieto y vos al mes comprás más dólares de los que comprabas hoy. Pero si en el medio del mes hay una devaluación, dejaste de ganar. ¿Se entiende? Ahí hay una cuestión de riesgo. Uno se la puede jugar, lo que parece que puede pasar en el mercado es que en el corto plazo el dólar no aumente mucho. En el corto plazo. Estamos hablando de corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el corto plazo todavía falta cerrar algunas paritarias y demás, etc. Uno puede decir, y bueno, si uno quiere ganar plata, lo que tiene que hacer es en el corto plazo invertir en LEVAC y después cuando puede empezar a subir el dólar, comprar dólar. No deja de ser riesgoso. Estamos en Argentina. Si uno quiere estar seguro, tiene que comprar dólares hoy. ¿Se entiende? Ahora, si querés ganarle algo, en el medio podés o poner un plazo fijo, o comprar LEVAC, y en el medio ganarle algo. Está al riesgo del consumidor decir, bueno, me tomo el riesgo de comprar LEVAC y venderla en 3 meses, y quizás en el medio de los 3 meses te hacen una devaluación, o si no querés asumir riesgo, como hago yo, como hace mi mamá, bueno, el poco ahorro que podés llegar a tener, ir comprando dólares que sabes que mal o bien el dólar va siguiendo la inflación. De una u otra manera lo va a seguir. Esas son las dos opciones más, si se quiere, más populares hoy en día. Después, obviamente, uno puede invertir en un negocio de la economía real. Es decir, cuando digo un negocio de la economía real es ponerse un kiosco o, no sé, o ponerse una fábrica. Pero ya ahí estamos hablando de otra planificación y otra, si se quiere, otro riesgo, todavía más, ¿no? Un riesgo todavía mayor.
Más o Tal menos cual, ese es el entonces, esquema. bien. A mí lo que me queda claro entonces, según lo que me estás comentando, por lo menos lo que a mí me queda claro, es que este es un momento entonces no tanto para invertir, que sería ya de riesgo, sino para ahorrar. Es lo que Para yo cosas más haría. inmediatas, ¿no? Unas vacaciones, adquirir algún bien, algún electrodoméstico, con cautela, ¿no es Sí. cierto? Siempre viéndolo no desde el punto de vista de la persona que es un empresario y que quiere ganar plata, sino de la persona que trabaja todo el mes, le queda un mango en el bolsillo y qué Tal hace con cual, ese mango en el bolsillo. Básicamente eso. tal cual. Cristian, primeramente te agradecemos enormemente el tiempo, la predisposición que nos has brindado, que nos parece, como te digo, muy clarificador para el ciudadano medio, para el televidente que nos está mirando en estos momentos, desmenuzar un poco la cuestión económica y llevarla al llano, ¿no? Tan simple como lo estás haciendo. Hay un tema que a mí me parece que es central en toda esta cuestión y que de alguna manera me parece definiría la política económica de Macri en un corto, mediano y largo plazo, y es algo que a mí me preocupa de sobremanera particularmente. Es esta economía del endeudamiento. ¿A dónde finalmente nos va a llevar? ¿A un buen término o a muchos estamos avisorando realmente? Yo debo decirlo, bueno, quienes me conocen saben de mi pensar, pero me parece que es bastante peligroso esto, ¿no? Mirá, yo te comento cuál es el uso que le está dando Macri a la economía, digamos, a la deuda, perdón. Macri, con lo que volvemos a la hipótesis inicial, Macri es tan liberal como lo dejan ser. ¿Cuál es el problema? El kirchnerismo deja una economía con lo que se llama déficit gemelos crecientes. ¿Qué son los déficits crecientes? Es déficit fiscal, por un lado, es decir, el Estado gasta más de lo que recauda, y déficit comercial, por otro. ¿Qué quiere decir déficit comercial? Que el país importa más cosas de las que exporta, entonces se le van yendo los dólares, básicamente. Eso es lo que deja el kirchnerismo. Para frenar esos dos déficits gemelos, lo que plantea la teoría económica, y es cierto en términos absolutos, hablándolo de la economía, ¿no? Sacando la política, que ahí es donde va a entrar la cuestión de la deuda, que ahora lo anticipo. ¿Qué es lo que plantea la economía? Que para, si se quiere, sanear esos déficits, que no se pueden sostener en el tiempo, porque básicamente uno no puede tomar deuda en el tiempo, ni tampoco puede emitir continuamente cada vez más en el tiempo, porque eso explota. ¿Qué es lo que plantea? Que se tiene que hacer un ajuste. Y acá es donde entra la cuestión. Si fuera por Macri, el ajuste lo mete todo junto el primer año, directamente, o sea, no habría problema. De nuevo, volvemos. Macri es tan liberal como lo dejan ser. Macri cuando Pero desde quiso lo meter político lo debilitaría tremendamente, según has manifestado, ¿verdad? totalmente. O sea, a ver, cuando trató de meter ese ajuste, le llenaron 3 plazas de Mayo en 3 días. Mismo cuando quiso meter el ajuste, que lo terminó metiendo, el ajuste previsional, la reforma previsional, también tuvo problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace Macri? Macri gradualiza el ajuste, lo va metiendo de a poco, lentamente. Ahora, la pregunta es, si lo va metiendo lentamente, esos dos déficits que yo nombré, déficit fiscal y déficit comercial, ¿cómo se cubren? Y se cubren por medio de la deuda. Entonces Macri tiene, si se quiere, una paradoja. ¿Por qué? Porque si mete rápido el ajuste, se le pudre políticamente. Pero si no lo mete rápido, esa deuda está creciendo y crece y crece y crece y crece. Entonces es como que se encuentra en una presión de dos lados. Si mete rápido el ajuste, le explota el país políticamente. Ahora, si no lo mete rápido, en algún momento los que te están prestando plata te van a decir, bueno, muchacho, devolveme algo. Y ahí es donde explota por crisis de deuda. O sea, hay por un lado peligro de que explote por el lado político y hay por otro lado peligro que explote por el lado económico. De las dos formas, sea por el lado político o por el lado económico, el ajuste lo sigue sufriendo la clase trabajadora.
Guste o no, es un ajuste que sigue cayendo sobre la gente que trabaja y paga sus impuestos y le cobran ahora cada vez más impuestos a las ganancias de cuarta categoría, que cada vez paga los servicios cada vez más caros, pero la diferencia es que Macri está entre dos, si se quiere, dos espadas. La espada de la crisis política que se le puede desatar si mete un ajuste a fondo, y la espada de la crisis económica que le puede desatar una crisis de deuda. Entonces, si vos me preguntás a mí qué va a pasar, de nuevo volvemos a esa tesis. Macri es tan liberal como lo dejan ser, y lo que te va a definir esto, si va a lograr meter el ajuste a tiempo para que no le explote la deuda, pero a la vez va a poder meter un ajuste socialmente tolerable, es decir, que no le explote políticamente, va a ser la protesta callejera y la lucha de clases. Eso es lo que va a terminar definiendo qué es lo que va a pasar. Tal cual. Han sido las últimas semanas, por demás llamativos, algunos titulares, sobre todo de Clarín, que no han sido más bien duros con las políticas económicas adoptadas por este gobierno, que a muchos de los que por ahí leemos los diarios corrientemente, o los que por ahí vemos programas de análisis políticos o nos interesamos por esto, nos llamó bastante la atención. Nos parece que es como una clara muestra de que le están soltando la mano. Yo no sé si decir soltando la mano. Yo no sé si le están soltando la mano. Lo que sí me parece es que le están pidiendo mayor apuro en el ajuste. A ver, perfecto. yo lo que creo es que si uno quiere ver lo que en el fondo quiere hacer Macri, uno tiene que escuchar a economistas como José Luis Espert o como López Murphy, que son los que te dicen, no, esto hay que hacerlo allá, eso es lo que quieren en el fondo. Ahora, todas esas visiones también se van deslizando ahora cada vez más en diarios como Cronista, Clarín, pero porque no es otra cosa que es apurarlo al Macri. El problema es que Macri, yo creo que sabe más de política que los mismos de Cronista, que de Clarín, y entonces sabe que si mete el ajuste como se lo piden ellos, no dura más de 3 meses en el poder. Entonces, es una cuestión bastante contradictoria. Yo digo, es muy sencillo muy sencillo. Es más fácil meter un ajuste después de una gran catástrofe social, como el caso de Menem o como el caso de Duhalde, que meterlo después de un gobierno que, si bien estaba complicado, no terminó explotando. Entonces a Macri cada vez le queda menos, si se quiere, menos capacidad de explotar la supuesta pesada herencia, porque cada vez la gente le dice, bueno, ya está, hace 3 años que estás gobernando, dejate de hablar de la pesada herencia, pero a la vez no termina de lograr hacer pasar el ajuste completamente, más allá de que lo está haciendo pasar, porque nos está dando duro en el bolsillo, pero no termina de meter el ajuste a fondo como se lo piden desde el capital más concentrado. Entonces está en una encrucijada. Y siempre que se mete un ajuste se está en una encrucijada, guste o no. Tal cual, estoy recordando, según lo que manifestaste, es que Espert justamente ha sido crítico en estos últimos tiempos, pero justamente por lo que te referís, porque él prefiere que el ajuste sea realmente, ¿cómo lo definiríamos? Un ajuste violento. De fondo. Un ajuste, se llama un ajuste shock en economía, un ajuste de shock. Exacto. Es el debate entre el gradualismo que plantea Macri y el ajuste más de shock que plantea Espert. ¿Cuál es el problema? Perfecto. El ajuste gradual que mete Macri es un ajuste que mal o bien está pasando, si bien con dosis crecientes de represión social, de represión a la protesta, pero mal o bien está pasando. Ahora, un ajuste como el que quiere meter Espert, en Latinoamérica solamente pudo ser exitoso en Chile con una dictadura, como para que nos demos una idea. ¿Por qué? Porque meter un ajuste a ese nivel y de golpe, la única manera de que la sociedad
lo acepte es por medio de un despliegue represivo gigante. Estamos hablando de un ajuste muy fuerte donde, a ver, más allá de que la clase trabajadora esté desorganizada, más allá de que no haya una capacidad de coordinación de los conflictos, distintos conflictos que se van dando alrededor del país, despidos y demás, la Argentina tiene, guste o no, una clase trabajadora que resiste y resiste. Si bien, de nuevo, esta resistencia no alcanza para frenar el avance, es, por ejemplo, si la comparamos con la clase trabajadora de Brasil, es una clase trabajadora con mucha más vocación de resistencia. La clase trabajadora de Brasil le metieron preso al que era mayor referente, no digo que representaba los intereses exactos de la clase trabajadora, pero digamos, era el mayor referente y era el candidato con mayor capacidad, mayor poder de voto para las próximas elecciones, y sin embargo, no que yo tenga conocimiento, no declararon ni siquiera una huelga general. Acá en Argentina, la clase trabajadora es una clase trabajadora con gran capacidad de resistencia. Quizás esa resistencia no está coordinada, no tiene una lógica política que haga golpear todos juntos de la mano, pero sí es una clase trabajadora conflictiva, que al capital más concentrado le molesta y le complica. Entonces, bueno, Macri por eso no puede meter el ajuste como Clarín, Expert y El Cronista le están pidiendo. Cristian, ha sido muy clarificador, realmente te agradecemos, como decíamos hoy, tu tiempo, tu predisposición, y me gustó también que hayas hecho este sinceramiento con respecto a la forma en que comunican tus colegas. O sea, a mí me da que pensar entonces que los ministros deberían hablar un poco más como vos. Quienes llegan a ese estrado de poder deberían ser un poco más comprensibles. Bueno, primero y principal me halaga que me digas que soy comprensible. Yo muchas veces me escucho y digo, ay, no, qué mal que estoy hablando. Así que bueno, primeramente, gracias por el cumplido. Y bueno, nada, gracias a ustedes por la invitación y desde ya cuando necesite, acá estoy. Muchísimas gracias, muy amable, Cristian. Le manda un saludo Franco Sassi de aquí desde la producción del informativo, que nos ha hablado, pero muy bien, de sus clases y que las recuerda siempre con mucho cariño. Muy buen estudiante también, Franco. Muy bien, bueno. Acá Franco está anchísimo, no pasa por la puerta al retirarse hoy del canal. Cristian, muchísimas gracias. Volveremos a estar en contacto próximamente porque realmente nos parece un plus muy importante agregarle a los televidentes locales este tipo de información. Encantado, cuando quieran, no hay ningún problema. Gracias, hasta pronto entonces.